Muy buenos días. Vamos hoy día a comenzar las exposiciones de los grupos vulnerables. Bueno, a concluir, básicamente ustedes ya han hecho la investigación. Ustedes saben que en este segundo parcial vamos a ver las desigualdades y las inequidades que existen en el país, referido pues a los distintos grupos de población. Como ustedes son dos, desgraciadamente no hemos podido analizar mucho más del tema, porque era sobrecargarles a ustedes de trabajo, pero bueno, decirles que hay mucho más. Por ejemplo, los grupos LGBTI, enfermedades catastróficas, los privados de libertad, bueno, los inmigrantes, etcétera, que son grupos que realmente pues también precisan una investigación y que realmente pues tienen una discriminación en muchos casos y también una dificultad en el acceso a la salud. Bueno, vamos a comenzar esta exposición. Comenzamos por Catherine, por favor, o por Diego, como quieran. Pantalla, ¿verdad? Sí, adelante. Ya. Vamos a comenzar con los adultos mayores. Para saber un poquito de los adultos mayores, tienen que saber que por lo general está como dice, son personas mayores a 65 años, pero estos van a tener diferentes categorías, ya que hay adultos mayores jóvenes que son de 55 a 64 años, hay adultos mayores maduros que son de 65 a 74 años, y también está el adulto mayor anciano de 75 a 84 años, y ya por lo general, ya pasando ya los 85 años, ya son nonagarios o centenarios, o sea, ya desde esa edad pues se convierten en centenarios, que es como que bueno, vamos a hablar un poquito de las características. A lo largo de la vida, los adultos mayores tienen grandes cambios. Estos pueden darse o pueden tomarse de manera positiva o pueden venir como aspectos negativos al momento de pasar a la tercera edad. Recordemos que hay adultos mayores que tienen una mejor salud que otros. Unos pueden presentar ciertos problemas, mientras que otros pueden simplemente presentar, digamos que dolor en las articulaciones, pero puede que en los otros aspectos de su vida estén bien, ya que también donde vive y cómo se desenvuelve tiene que ver mucho con el pasar de los años. Pero por lo general, los más comunes vamos a ver que son cambios fisiológicos porque las células envejecen, ¿verdad? Y por ende va a cambiar la estructura corporal, que ya como todos sabemos se pierde elasticidad, y por lo general estos viejitos suelen a veces sufrir de deshidratación en la piel. También esto se da mucho porque llega un momento en su vida en donde se olvidan de ciertos aspectos, y uno de ellos es como tomar agua. También ya sabemos que cambia la salud, como ya les dije, esto depende mucho si el adulto mayor ha llevado una vida sana durante toda su vida o ha tenido problemas, ya sea genéticos o a lo largo de su vida. También tenemos los cambios nutricionales, porque la necesidad metabólica ya no es la misma, ¿verdad? Pero por lo general aquí también hay una gran discrepancia. Hay viejitos que por lo general, hay unos se les pierde el apetito, hay otros que les da hay otros a los que les causa mucha necesidad de estar comiendo todo el día, e incluso hay otros viejitos que se olvidan de comer. También tenemos cambio en la eliminación. Bueno, ellos pueden tener consecuencias psíquicas, también pueden tener consecuencias sociales. Es muy importante en los ancianos. Por suerte aquí en Manabí, bueno, en el del Ecuador se da mucho de que de por sí los hijos cuidan a sus ancianos, pero también hay otras partes en donde los descuidan y los dejan solos en sus últimos años importantes. También tenemos el cambio de actividad, esto es algo notorio, ya que no van a tener el mismo ritmo al momento de ejercitarse, porque esto va a disminuir
Pero es muy importante saber que ellos para que ellos se conserven tienen que mantenerse activos, ya sea caminando, hablando o yendo de un lugar al otro. También tienen los cambios en el patrón de sueño. Hay unos que por lo general duermen en la tarde, pero en la noche no les da ganas de dormir, o incluso en la noche duermen tarde y solo duermen pocas horas. También tienen un cambio de percepción, tienen cambios sociales. También los cambios sexuales son importantes cuando estos ancianos llegan o sea, su matrimonio es duradero y llega a este tipo de edad, ya que recordemos que también hay limitaciones físicas por los órganos sexuales y también hay pensamientos erróneos hacia la sociedad, porque recordemos que la sociedad muchas veces suele juzgar esto y decir como que no, porque van a estar haciendo aquello, si ya tienen su edad pueden enfermarse, pueden caerse, pueden agitarse. Y también tienen un cambio de autoconcepto. Por lo general ellos suelen cambiar la actitud, la identidad, así como la imagen corporal que uno mismo cambia. Y por lo general ellos lo atribuyen de manera negativa, aunque también pueden atribuirlo de manera positiva. Depende cómo ellos han desenvuelto en el medio. Bien, para pasar a lo siguiente tenemos que saber la distribución de personas mayores desde 60 años en adelante aquí en Ecuador. Aquí vemos en la imagen, por en cambio, personas mayores en el 2009, que fue uno de los estudios más recientes que pude encontrar así detallado, vemos que en la sierra existen 596.429, en la costa hay 589.431, en la Amazonía vemos que incluso tiene 41.768 y que en las regiones de entre todos estos, la que menos adultos mayores tiene es la insular, que tiene 1.461 adultos. Pero además de esto se divide, podemos verlo en el otro rasgo, en la tasa de personas adultas mayores por cada 100 habitantes en cada región. Aquí podemos verlo como ustedes pueden, o sea, se está haciendo notorio. Y por lo general, aquí también tenemos otra tablita gráfica para poderlo entender mejor, pero acá está mejor. Aquí nos vamos a dividir el porcentaje de hombres y mujeres. Entonces aquí vemos que los adultos mayores, hombres, son mayores, o sea, en cantidad a las mujeres. Aquí también en la tablita podemos distinguir que de 60 Al contrario, hay más es, mujeres que hombres. verá, doctora, que eso lo encontré en la página del gobierno, o sea. Pero ahí está, hay más mujeres que hombres, 53% de mujeres y Ah, 46% sí, de hombres. sí, discúlpeme, fui yo que me confundí de color. Sí, hay más mujeres que hombres, hay un 43.4, pero ya en otra tablita podemos verlo de esta siguiente manera. Por en cambio, vemos que hay mayores que adultos, o sea, en la edad de 60 a 65 años. Aquí podemos ver también, y por lo general es algo obvio que en más de 90 haya muy pocos, ya que la posibilidad y condición de vida tiene que ver mucho, pero por lo general nuestros adultos suelen llegar de 80 a 85 años o incluso hasta menos si han tenido alguna enfermedad catastrófica. Pero cuando hablamos a nivel mundial, decimos que en el mundo hay 434 millones de personas en todo el mundo. Esto me pareció muy importante, ya que se dice que incluso en el 2000, este es el Banco Mundial Total, y se dice que en el año, el último conteo que hicieron fue en el 2019 y encontraron 697 millones de personas, pero incluso a esto se llegó a una conclusión y se dice que para que están naciendo, o sea, están naciendo menos niños y está creciendo la población de ancianos. Y dando datos estadísticos se dice que tal vez en el 2050 vamos a tener más ancianos que niños recién nacidos. Entonces, esto en tal punto es una estadística un tanto preocupante, porque recordemos que las nuevas generaciones, de por sí, muchas de ellas no se sienten preparados para traer un niño a la vida, y muchas de ellas no quieren ser mamás, no quieren ser papás. Entonces hay un compromiso sobre la supervivencia de,
de la humanidad. Bueno, hablando de un tema general, así como que mundial, tenemos nosotros que comprender lo que es el envejecimiento. Recordemos que hay un punto de vista biológico, o sea, esto es un punto de vista biológico que se da en consecuencia de la acumulación de una gran variable de daños moleculares y células a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de la capacidad física y mental. Y eso también aumenta el riesgo de enfermedades y de aquí finalmente la muerte, ya sea que mueran por causas naturales o por alguna enfermedad. Recordemos que aquí en el Ecuador, por lo general, la mayoría de viejitos suelen sufrir de diabetes. O sea, hay un alto porcentaje de personas mayores con diabetes. Tenemos que saber que estos cambios son lineales, no uniformes, y esto se va a vincular con la edad de la persona en los años más relativos. También se puede dar mediante estudios que las personas de tercera edad que viven en campo viven mejor y están menos enfermas que las personas que por lo general viven en la ciudad. Bueno, aquí nosotros, la OMS, dio normativas como para asegurar el bienestar de estas personas en la tercera edad, además de también las leyes del Ecuador que los respaldan. Bueno, la OMS a nivel mundial tiene un compromiso de un envejecimiento saludable en donde ellos se comprometen con la sociedad a estar chequeando cada cierto tiempo a estos adultos mayores. Tienen también un alineamiento de los sistemas de salud con la necesidad de personas mayores. Recordemos que ellos tienen prioridad por encima de las otras personas. También establecen un sistema para ofrecer atención crónica. Tienen también la creación de entornos adaptativos a las personas mayores y así también para mejorar las mediciones, el seguimiento y la comprensión. Recordemos que como casa de salud o de su médico personal o de la casa de salud, él está constantemente obligado a estar visitando a sus pacientes mayores de edad a sus casas cuando tienen problemas de salud para seguirles un chequeo constante, ya que por su edad muchas veces a ellos se les dificulta moverse de un lado al otro. Pero bien, para tocar lo otro importante tenemos que saber que en el Ecuador ellos también tienen derechos y obligaciones y que por lo general los vamos a tener que ver aquí. Por cambio, en el artículo 10 dice que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades colectivas son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la institución. Que la naturaleza será sujeto de ellos y el derecho los reconocerá con la Constitución. En el artículo 11 dice que ellos tienen que gozar el mismo derechos, deberes y oportunidades que las otras personas. Nadie podrá ser discriminado por etnia, lugar de nacimiento, edad, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma y religión. Recordemos que no pueden, lo que intenta decirnos esto es que incluso ya sea de la nacionalidad, de la identidad o de la edad, no pueden ser discriminados. Esto es un nivel como que general. En el artículo 35 tenemos que las personas adultas mayores, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, quienes en enfermedades catastróficas y alta fragilidad reciben atención prioritaria. Eso es lo que ya les estaba diciendo. También en el artículo 36 decimos que estas adultas mayores reciben atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado. Y también aquí, al momento de recibir atención médica, los médicos tienen que saber que tienen que tener una inclusión social y económica y también tienen que proteger a estos adultos mayores contra la violencia, ya que aquí es verdad, muchos de estos adultos viven con sus hijos, con algún familiar, pero no siempre están bien cuidados. Es deber de la casa de salud notificar a las autoridades mayores si ven que algo no está bien. Por ejemplo, si detectan mal cuidado en el adulto mayor, si detectan una mala, o sea, si detectan que el adulto está enfermo, pero que no está siendo tratado de manera correcta, si detecta que existe maltrato verbal, psicológico, están en su deber de reportar. Ya que recordemos que después de una cierta edad, ellos ya pierden el derecho a sus decisiones y recae sobre el tutor que los cuida. La atención es gratuita, muy importante saber la jubilación universal. Esto con el Estado es muy importante. Las personas que trabajan y llegan a su edad funcional
tienen que recibir la jubilación universal para poder vivir una vida digna. También ellos tienen derecho a las rebajas de los servicios públicos y sectores privados como el transporte, el espectáculo. Recordemos que ellos tienen un cierto nivel de, creo que están al 50% en las planillas eléctricas, agua y otros servicios que adoptan. También tienen unas extensiones en el régimen tributario, también son exonerados del pago por costos notariales y registrales de acuerdo a la ley, y por lo general ellos tienen un acceso a la vivienda que asegura una vida digna con respeto a su decisión y consentimiento. También tenemos el artículo 38 que habla de establecer políticas públicas y programas de atención en personas adultas mayores que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, entre la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas comunes, pueblos y nacionalidades. Asimismo, fomentan el mayor grado posible de autonomía personal, participación, la definición y ejecución de las políticas. Recordemos que si la persona adulta mayor se siente capaz y todavía está lúcida al tomar sus decisiones, puede seguirlo haciendo, independientemente de la edad que tenga. Si mediante un estudio sociopsicológico se determina que todavía esta persona adulta mayor está consciente y unánime a cada una de sus decisiones, ella puede seguir ejerciendo sus derechos de manera normal, pero igual va a tener prioridad por encima de todos los demás. Bueno, con respecto a aspectos positivos, aspectos negativos, el aspecto negativo, y es que aquí se da mucho y también a nivel mundial, es que estos adultos mayores por lo general tienen un grado de pobreza mayor, ya que suelen ser abandonados muchas veces por los hijos o por los familiares. Entonces, como ellos no pueden trabajar de por sí, caen en pobreza, caen en descuido, muchas veces también en desnutrición, pero esto ya depende en un grado de suerte. También varios de estos adultos mayores también suelen buscar casas hogares, pero no en todos lugares existen, ¿verdad? Como aspectos positivos, bueno, ellos pueden gozar de un envejecimiento tranquilo, pueden gozar de paz, pueden gozar de tranquilidad. También en los artículos podemos ver que tienen prioridad por encima de las otras personas e incluso pueden gozar con sus seres queridos de manera más calmada, y también siempre van a tener un trato especial. Pero ya digo, eso depende mucho del medio, del ambiente y de dónde se desarrolló su crecimiento y si está sano, claro está, claro está. Vamos a hablar un poco también de las discapacidades. Bueno, las discapacidades, cada persona posee capacidades diferentes. Estas pueden ser psicológicas, físicas o emocionales. Y estos nos van a llevar a diferentes índoles de vida y estas pueden ser únicas. Bueno, en algunos casos puede que algunos discapacitados no se hayan desarrollado o no se haya podido, o en estos casos hablamos de discapacidad. Bueno, por lo general la clasificación más inusual se divide en tres grandes áreas. La área motora, cuando el órgano afectado es el aparato locomotor; psíquica, cuando la afectación se da en las cualidades intelectuales; y sensoriales, cuando hay limitación de órganos. Aquí las vemos más con los tipos, características y causas, o sea, qué es lo que causa, en qué lugar afecta más. Bueno, tenemos la discapacidad motora. Por lo general, esta persona va a tener discapacidad física y puede presentar una alteración en su aparato locomotor debido al mal funcionamiento del sistema nervioso, también el sistema muscular y el óseo articular. También tenemos la discapacidad sensorial, que por lo general tiene aquí, se van a dividir en dos, en discapacidad visual y en discapacidad auditiva. También tenemos la discapacidad intelectual, que tiene como dificultad la habilidad cognitiva, entonces decir, todas aquellas relaciones con los procedimientos de información, atención, percepción, memoria, resolución, problemas, comprensión y establecimiento de analogía. También tenemos la psíquica, como ya les dije, aquí vamos a entrar, vamos a ver la conducta adaptativa o de relación, y por lo general estos están derivados con trastornos mentales como la depresión, esquizofrenia, los trastornos bipolares o incluso los trastornos de personalidad. También tenemos la discapacidad visceral. Esta por lo general no suele ser muy común, pero se suele dar. Bueno, estas de aquí van a limitar la vida, van a tener una participación en la comunidad y por lo general aquellas personas van a padecer deficiencias funcionales e estructuras de alguno de los sistemas.
que también es obvio. También tenemos la discapacidad múltiple. Esta aquí se va a caracterizar por la presencia de distintas capacidades en diferentes grados y combinaciones. Un claro ejemplo aquí serían los niños con síndrome de Down, ya que recordemos que varios de ellos tienen discapacidad intelectual, sensorial, auditiva, no siempre, o sea, esto puede variar en diferentes de niños y el diferente tipo de grado que ellos lleguen a poseer. Bien, recordemos que las causas de discapacidad no siempre vienen, ya sea de manera genética o desde el vientre. También estas se pueden dar por accidentes, por golpes, por cosas de la vida. También la pobreza y la desnutrición juegan un punto muy importante en este tipo de discapacidad, ya que recordemos que a veces las mamitas, siendo jóvenes, quedan embarazadas, no llevan un periodo gestante normal. Muchas veces hace falta hierro, hace falta vitaminas, nutrientes importantes, que por lo general van a verse atribuidos al nacimiento o a la vida que se está creando dentro. Pero también podemos tener que estas personas pueden adquirir esta discapacidad, ya sea por un accidente de moto, un accidente de carro, o con cualquier otro tipo de estilo de vida. También puede darse esto por golpes. Recordemos que las personas discapacitadas aquí en el Ecuador van a tener un cierto grado, o sea, ellas van a ser estudiadas mediante un carnet de discapacidad en donde les van a dar discapacidad al 30, al 60, al 70, y ya dependiendo de eso, también el mismo Estado se compromete a darles el bono de vivienda, ¿no? Bueno, aquí las personas de discapacidad a nivel nacional tenemos que por lo general lo que más predomina es la discapacidad física con un 45.75%, la intelectual con un 23%, la auditiva con un 14.12%, la visual con un 11.55% y la psicosocial con 5.50%. Aquí también vemos que aquí sí se agregó el grupo GLBTIQ con 28 personas, y por lo general aquí también podemos ver que aquí predomina el género masculino con 264.359 personas con discapacidad, pero también tenemos dividido esto por los grupos etarios. Aquí también tenemos, miren, aquí en la tabla de abajo podemos ver si es de 0 a 3 años, de 4 a 6 años, de 7 a 12 años, siendo que las personas con discapacidad mayores son ya los de 65 años en adelante, porque recordemos que el envejecimiento también lleva de la mano el envejecimiento cognitivo, y estas personas adultos mayores también a lo largo de la vida suelen comenzar a olvidarse de las cosas. Le suelen dar algunas lagunas mentales o incluso nos pueden comenzar a presentar Alzheimer. Bueno, en el porcentaje de discapacidad a nivel mundial, decimos que el 15% de la población mundial, o alrededor de 1.000 millones de habitantes, experimentan algún tipo de discapacidad. Y la prevención de la discapacidad es mayor en los países en desarrollo. Digamos que entre 110 millones y 190 millones de personas, o sea, la quinta parte de la población mundial, se ven afectadas con discapacidades importantes. Más que todos los niños con el cierre de escuela, estos ahora no tienen como que un acceso a servicios básicos como programas de alimentación, tecnología y asistencia, personal de apoyo, programas progresivos y actividad extra curricular. Recuerdo que estos niños, por lo general, las maestras o docentes de cada institución están encargados de por sí a buscar un método de enseñanza a ellos diferente a los otros niños, pero tienen que llegar a la conclusión de poderles enseñar lo mismo que se les está enseñando a los otros infantes, para que ambos estén al mismo nivel, pero explicado de manera diferente. ¿Cuáles son datos claves a nivel mundial? Bueno, ya se estima que el 12% de la población de América Latina y el Caribe viven con menos discapacidad, lo que representa un nivel de 66 millones de personas. Todos los países y territorios de la región han afirmado con convicción que las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Y se dice que 34 países han ratificado la convención, 17 países han firmado el convenio interamericano por la eliminación de todas las formas de discriminación de este tipo de personas. También tenemos que muchos establecimientos de salud para las personas con discapacidad, o sea, también se ha adquirido a nivel mundial establecimientos de salud especializados solo para este tipo de personas con discapacidad. Hablando de la ley del Ecuador, tenemos lo que es el artículo 2, donde dice que los principios de constitución son iguales ante la ley y establece que los artículos 23, 47, 53 y 102 de la Constitución Política del Ecuador. Bueno, ¿qué son estos objetivos? Vamos a basarnos en diferentes ítems, que es el reconocimiento pleno de los derechos que corresponden a las personas con discapacidad. Va a eliminarse toda forma de discriminación por razones de discapacidad y se va a seleccionar quienes cumplan, quienes no lleven con sí este derecho. Se establece un sistema de prevención de discapacidades. También se crean mecanismos para la atención e integridad social de las personas con discapacidades, atendiéndose a las necesidades particulares. Esto ya depende de cada sexo, género, persona, nacionalidad. Generalizar la igualdad de oportunidades por el desempeñar un rol equivalente en el que ejercen en las demás personas. Recordemos que aquí en el país, cada empresa, clínica, trabajo, de por sí tiene que darle, aunque sea, tiene que tener a una persona con discapacidad trabajando dentro de sus establecimientos, porque todos tenemos que tener el mismo derecho y la misma suerte. Pero además de eso también tenemos más artículos como es la integridad social, que esto se va a basar que el Estado a través de sus organismos y entidades garantizan el pleno ejercicio de los derechos de la Constitución, y la ley reconoce a todas las personas con discapacidad mediante las siguientes acciones. Vamos a tener que tener una sensibilización y conciencialización de la sociedad y la familia sobre las discapacidades, los derechos y deberes de las personas. Aquí también se va a eliminar lo que es la barrera física, psicológica, social y común, y de la de comunidad. También se va a fomentar la formación de capacidades e intersección en los sectores laborales, formales e informales, así como otras modalidades de trabajo de pequeñas industrias y microempresas. También van a tener una adaptación, readaptación y retribución y reubicación laboral en los trabajos que quieren la discapacidad para los productos de enfermedades profesionales. También vamos a tener una concesión de becas para educación, fomentación profesional y discapacidad, y además recordemos que ellos también entran dentro de los grupos prioritarios, en donde se les va a dar prioridad a ellos y van a ser atendidos igual que los otros grupos, que son también las embarazadas, las personas con discapacidad, los adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas. Bueno, también tenemos la concesión de subsidios para acceder a servicios de salud, viviendas, asistencias técnicas. Ellos también van por favor, porque ya se termina su tiempo. Ya, ellos también van a tener un cierto descuento en todos los servicios básicos por su misma capacidad. Ya depende mucho, y ya de ahí el bono que le suelen dar va a depender mucho también de qué tipo de discapacidad tiene y qué grado tiene. Si nació así o a lo largo de la vida por algún accidente, quedó de esa manera. Con los aspectos positivos también tenemos que en la entrada al mundo de la antes esas personas eran muy discriminadas. Con el paso del tiempo y capacitaciones se llegó a acuerdo que ellos tienen los mismos derechos, entonces se les va a garantizar una vida personal, ellos pueden descubrir nuevas formas de vida, también van a tener sentimientos de satisfacción al momento de alcanzar sus metas. Lo malo es que como estamos en un país todavía tercermundista, lastimosamente, existe mucha discriminación de parte de muchos de los grupos, pero gracias a los años esto se ha ido reduciendo. Además, también recordemos que ahora los niños con discapacidad suelen desarrollarse mejor en otras áreas que muchos de las personas, o sea, que han tenido un desarrollo normal gestante. Y solo eso, esperemos que a futuro esto cambie y exista una mayor tipo de igualdad. De acuerdo, muchas gracias, Catherine. Bueno, los dos grupos tienen muchas dificultades a nivel país por las razones que usted ha dicho. Apenas hay un 42% de la población de adultos mayores que tienen derecho a la jubilación,
y la jubilación y el bono que dan a los adultos mayores a veces pues no alcanza para solventar sus enfermedades crónicas no transmisibles, en general hipertensión y diabetes. Entonces realmente pues los dos grupos son grupos muy vulnerables. Muy bien. Diego, por favor, haga usted la presentación de sus grupos vulnerables. Sí se ve, doctora. Sí, puede poner la pantalla Ah, ya, doctora. panorámica grande. Ok. Hablando sobre lo que es la pobreza en Ecuador, la pobreza en sí se ha presentado como un problema persistente aquí en lo que es el país. Sigue afectando a través de los años y del tiempo a una parte considerable de la población. En teoría, la pobreza se la define como un fenómeno multidimensional, definido como la insatisfacción o la privación de capacidades básicas, o sea, es decir, la imposibilidad de vivir una vida mínimamente decente. Entre estos casos de pobreza también se encuentran lo que es la pobreza extrema y también lo que es los estados de indigencia, o sea, más claro, esa es la pobreza extrema, los estados de indigencia. Estos afectan en mayor medida lo que son las poblaciones de las zonas rurales del país, pero también las migraciones de lo que ha sido el campo hasta las ciudades. En las últimas décadas también ha permitido que el problema crezca a nivel de lo que también son las urbes. Estos flujos por lo general han aportado en las ciudades un contingente de mano de obra poco calificada y que también no ha sido podido, o sea, no ha sido absorbida por lo que es el mercado local, lo que va a su vez provocar el crecimiento del mercado informal, el que es más inestable y es el que es más generador de pobreza. Entre lo que son las causas de pobreza, hay múltiples causas. Aquí están los 7 puntos principales, como son la discriminación y la exclusión, una limitada participación ciudadana, o sea, una sociedad civil fragmentada y no suficientemente organizada. Las instituciones públicas que a pesar de que se han fortalecido durante los últimos años, aún carecen también de capacidades para la implementación de lo que son políticas públicas, para lo que es para en pro, como dice el texto, para los más excluidos. Como siempre, los casos de corrupción en todo tipo de instituciones públicas, un modelo de producción extractivista que provoca grandes afectaciones a nivel de lo que es el medio ambiente, un sector privado que tiene poco compromiso y poco control por parte del Estado en lo que son, en la que son sus cuestiones de aportaciones o del pago de impuestos para poder generar este, desembolsos, como que dice, para el gasto, para inversiones en gasto público, y también el cambio climático que causa un mayor riesgo de lo que son las emergencias, como son las inundaciones, sequías, y entre esos 7 puntos, los que siguen persistiendo con mayor fuerza a nivel de lo que es el país, son los del nivel educativo, como se conoce, se ha convertido en un factor más determinante en lo que es en la inserción del mercado laboral y con ello el riesgo de pobreza. O sea, si las personas no están suficientemente preparadas, no van a poder conseguir trabajos para poder subir un poco en lo que es el rango de lo que es de las ganancias que se consideran en lo que es parte de lo que es el gasto mensual de la canasta básica aquí en el país. En género también, o sea, se observa una mayor incidencia en lo que es las pobrezas en los hogares, que están manejados principalmente por lo que son las mujeres.
En tamaño y estructura del hogar, los hogares pobres son de mayor tamaño con respecto a los hogares que no son no pobres. Y esta diferencia, esta gran diferencia radica principalmente en lo que son el número de niños. Mucha gente en el campo y en situación de pobreza dicen que mientras más niños tengan, más oportunidades tienen de esa familia de poder crecer porque pueden ser insertados al mercado laboral desde temprana edad para poder aportar mayores ingresos a la economía del hogar. El lugar de residencia, como se decían, que más está ampliamente más distribuido hacia lo que son las zonas rurales. Los accesos también a los servicios de salud y servicios básicos, como la falta de lo que es educación, agua potable, electricidad, es importante factor para hacer frente a la pobreza, pero son uno de los puntos que declives para proseguir en ese mismo proceso de lo que es el mayor incremento de la pobreza. Y también las condiciones de vivienda juegan también un papel importante, o sea, la ausencia de los servicios básicos. Y también lo que especifica también lo que es el comportamiento del mercado de trabajo, porque si no hay generaciones de empleo y unos mejores pagos, o sea, una mejor remuneración, no se van a crear mayores empleos o no se van a crear empleos de calidad para este tipo de personas. Entonces se considera a los individuos como pobres si no alcanzan dicho nivel mínimo de ingreso y por lo general un método alternativo para determinar el valor de la canasta o de los ingresos económicos de una persona, como definía, es lo que es la canasta básica de alimentos. Bueno, en una vista global, a nivel internacional se conoce que en el mundo más de 1.200 millones de personas viven en extrema marginación con menos de $1 diario para subsistir. Todos los años cerca de 13 millones de niños menores de 5 años mueren por desnutrición y por enfermedades que son de tipo evitable. Y casi la mitad de la población mundial, aproximadamente 2.800 millones de personas, viven con menos de $2 al día. Eh, ¿Quiénes son pobres? O cómo se define la pobreza. Aquí en el país se lo define como aquellas personas cuyo ingreso per cápita es menor a lo que es la línea de pobreza. En un estudio en censos alrededor de lo que es el año 2010, dice que fue de un ingreso mensual de $69 al mes, eso quiere decir un equivalente de $2.3 diarios. Quienes están en pobreza extrema son aquellas personas cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza extrema. Entonces eso quiere decir que son personas que ganaban menos de 38, $40 al mes, es decir, $1 con 30 centavos diarios. Estos medidores de desigualdad también se buscaban también medir qué tipo de desigualdad se encontraban entre las personas que son pobres o cómo llegaran a la pobreza extrema mediante unos indicadores que se los denominaba el coeficiente Gini y distribuían lo que eran o sea, hacían una medición de 0 a 1, que significaba completa igualdad y 1 completa desigualdad. Los marcadores o los estudios demostraron que el valor era menor a 1 y se encontraban muchos grados de desigualdad y que reforzaba y afianzaba lo que eran los grados de pobreza en distintos sectores de ubicaciones del país. Entonces, los niveles más severos de privación o de desigualdad y de pobreza en el país se registraban principalmente en una ciudad, como son en Guayas, y se presentaban por lo general en todas las edades, y representaba el 50% de la provincia. En la Amazonía y en Esmeraldas se presenta este tipo de desigualdad y de estados de pobreza en casi todas las edades, y en Chimborazo había una presencia más grande de pobreza o desigualdad en lo que son la presencia de los adultos mayores, un 31.19%. Y esto definía que más del 50% de los adultos mayores con privación severa están concentrados entre lo que es la Sierra Central y Sur, Chimborazo, Azuay, Tungurahua y lo que es Loja. Ya, entonces, como programas que se activaron para producir un cambio en ese tipo de desigualdades que se estaban produciendo a nivel nacional, se establecieron instituciones como las instituciones del buen vivir que se manejaban por directrices para poder ayudar en el desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad, ¿cómo se llama? De situación de pobreza o en situaciones de desigualdad. Entonces ellos se manejaban por medio de dos directrices que eran erradicar la pobreza para poder hacer o generar el cambio de matriz productiva.
Y este cambio de matriz productiva generaba condiciones necesarias para erradicar la pobreza. Entonces se basaba en ellos en los derechos del buen vivir, que eran como lo manejaban como un tipo de ciclo en el que se garantizaba, se afianzaba lo que era la capacidad de conseguir trabajo y seguridad social. Como se indicaba una buena infraestructura de servicios básicos y de un ambiente sano en el cual la persona viva o en la comunidad donde ellos conviven esté en buenas condiciones, el acceso a la educación y, como les decía también, el acceso a lo que es la salud. A la pobreza ellos se la definían como, o sea, se definen como un problema político, porque es por la fuerza se da por la fuerza de acciones injustas del poder político y económico y no más bien por la falta de recursos. La pobreza es una negación de los derechos y la presión que se niega hacia lo que es la ciudadanía. Y la pobreza es un efecto de la mala redistribución de la riqueza y también es un reflejo de lo que son las desigualdades. Entonces, la igualdad y la equidad son nociones complementarias de la justicia social. Y la pobreza se genera por estructuras e instituciones que generan relaciones de dominio y explotación heredadas incluso hasta desde la colonia. En esto se presentan estos puntos como son género y diversidad sexual, movilidad humana, intergeneracional, interculturalidad y lo que son las discapacidades. Entonces, entre los objetivos de este tipo de instituciones también estaba lo que era el INIEP, que era las estrategias nacionales para el control y el desarrollo de la igualdad y la erradicación de la pobreza. Estos se manejaron por 3 puntos principales y metas y lineamientos y estrategias, pero las principales eran lo que eran la protección integral al ciclo de vida, el desarrollo de lo que son los bienes superiores, o sea, fortalecer lo que son los campos de estudio y la presencia de mayor personal o de personas con altos estudios aquí para poder desarrollar el país con tecnología, con conocimientos y provocar una revolución productiva. Estos objetivos se basaban en ejercer los derechos plenos de buen vivir, o sea, las mejoras de las oportunidades de las personas para poder desarrollarse, la protección social, el fortalecimiento de lo que era la participación ciudadana y el poder popular. Y se determinaba, o sea, es el fin era eso, y es aún todavía se mantiene, es la construcción de una sociedad justa y solidaria de manera sostenible y sustentable. Entonces, los 3 componentes que forman parte de eso, lo que es el desarrollo de los pueblos y de las comunidades, están fundados primero por el componente de lo que son los bienes superiores, o sea, mejorar la productividad y la infraestructura productiva, fortalecer la economía popular y solidaria, que era la forma de entrar la cooperación y lo que era la asociación. Y el trabajo y fomentar un trabajo y empleo digno, y fomentar un trabajo, lo que era el desarrollo de un trabajo digno. También estaba el componente 2, que es lo que es la generación de trabajo y empleo. Se hacía énfasis en lo que era la inversión en lo que es la educación para, ayudar a muchas personas que aún seguían en cuadros de analfabetismo para poder lograr lo que era su culminación en lo que era la educación básica y algunas personas también el bachillerato. Y también garantizar la gratuidad de lo que era la educación y la permanencia de ese sistema educativo. En lo que es salud, promover y fortalecer la salud integral y mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos de salud. Hábitat y vivienda, o sea, le decía, de que independientemente del sector sea rural o urbano, se manejen o hubieran espacios sustentables, saludables, para poder desarrollarse. Agua y saneamiento también, pues, impulsar lo que era la cobertura y la protección del agua y el sistema de alcantarillado, porque también se conoce como un indicador de pobreza. También lo que es la protección a lo que es el ciclo de vida, promoviendo lo que era la seguridad social y también promocionar lo que eran los programas y centros de cuidados para tipos de personas que estaban vulnerándoles sus derechos. Y para también de todo tipo, o sea discriminación, tipos de trato de xenofobia, de marginación, incluso en instituciones que se encargaban también de controlar personas
en casos de abuso sexual y otro tipo de cuidado. Entonces, se logró, los logros sociales que se alcanzan en Ecuador, es que se universalizó lo que era la educación básica, alcanzando un 96% de personas matriculadas y estudiando en alrededor del 2014. Se mejoró esto gracias a la gratuidad de la educación superior y la generación de más de 10.000 becas para estudiar en las mejores universidades del mundo. Este, Personas que pudieron acceder a lo que era la cobertura social aumentó del 26,1% al 44,3%. También se incluyó lo que era o sea, permitió que las mujeres hacían labores de actividad doméstica pudieran acceder a un sueldo y también a la generación de poder entrar a lo que es la seguridad social. Y también se pudo erradicar bastante en lo que era la tasa de desempleo, que bueno, en Sudamérica es el 3,8%, pero en Ecuador en esas épocas era el 38% y bajó al 31%. Pasando lo que es el cuadro de desigualdades entre niños y niñas y adolescentes, hay que pasar primero por el concepto. Niño o niña es toda persona desde el instante mismo de la concepción hasta los 12 años cumplidos. Y adolescentes es la comprendida de los 12 años cumplidos hasta que cumplan los 18 años o su mayoría de edad. Entre estos conceptos de los derechos del niño, niña y adolescente, determina de que todas las personas menores de 18 años, independientemente de su género, nacionalidad, origen étnico, religión, su condición migratoria, discapacidad o entre alguna otra causa, necesitan atención y protección especiales porque los niños, niñas y adolescentes son a menudo muy vulnerables y por ello los gobiernos deben tomar medidas para asegurar sus derechos, que se respeten y se promuevan. Aquí en Ecuador, lamentablemente, se producen muchos casos o sea, va de la mano la pobreza que se vive en el país, de acuerdo a cualquier causa, se acompaña también de lo que es la pobreza extrema y también padres que tienen a hijos, pues entonces van a acompañarlos en este estado. Uno de estos casos son lo que es la pobreza infantil. Determina de que los menores que viven en extrema pobreza en Ecuador, alrededor del 18% se redujo y también se redujo también el trabajo infantil a partir del año 2010. Y pero también indicaron que también subieron o se elevaron el porcentaje de niños que sufrieron maltrato o embarazos adolescentes. Eh, este informe por lo general fue elaborado por el Observatorio de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia con apoyo de organizaciones internacionales y por lo general ofrecía una vista de lo que era la situación del país en los últimos 20 años, la cual revela unos resultados mixtos. O sea, esto trata de especificar que muchos niños que o sea, no es que se les vio obligados a salir de lo que era el trabajo infantil, sino que las restricciones que habían para ellos para salir a trabajar condujeron a que hubieran muchos aumentos de ese tipo de casos porque ya pasaban en casa y por lo general venían de muchos hogares de tipo conflictivos, padres alcohólicos, padres con diferentes personalidades que provocaron este aumento de casos o desarrollos de este tipo de maltrato o de bajezas que se cometían contra los niños. Entonces, entre las brechas en la erradicación del trabajo infantil se encontraba que el 60% de las niñas, niños y adolescentes trabajan en agricultura. 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes que trabajan son indígenas. 30% de la población infantil trabajadora se concentra en las provincias de la sierra, como son Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Azuay. 46% de las niñas, niños y adolescentes se ubican en las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay y Manabí. 66,23% de la población en trabajo infantil son adolescentes en edad legal para ingreso al empleo, entre 15 y 17 años. 61% de las niñas, niños y adolescentes que trabajan lo hacen en la modalidad de trabajadores familiares no remunerados. Y el 5,04% de las niñas, niños y adolescentes mencionaron que no trabajan y no estudian, aparentemente, y se encuentran realizando tareas domésticas. Esto daba un total más o menos de 360,000 niños, o sea, menores de 18 años que se encontraban o realizaban algún tipo de actividad de trabajo
y que se defina un trabajo como trabajo infantil por no cumplir la mayoría de edad. Entonces, entre los datos actuales de violencia contra niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, establecía que este tipo de violencia se da estaba dividido en escalones, se da incluso en la escuela, en la familia, dentro de la comunidad y en las instituciones. Esta podía estar provocada por distintos factores. La violencia iba de distintas formas, o de todo tipo de formas. Iba de tipos de violencia física, psicológica, sexual, por omisiones, incluso hasta las virtuales ahora que ya hay el acceso a la tecnología, la intrafamiliar, el maltrato de tipo institucional y también incluso el maltrato entre pares. En un contexto del Ecuador determinó que el 40% de niñas y niños ecuatorianos sufren de violencia en el hogar. 40% de sus, o sea, un 40% de estos niños ven a sus progenitores relacionar o hacer una relación con este tipo de violencia. El trato violento por lo general incluye golpe, baños de agua fría, insultos, burla, privación de alimentos e incluso hasta sacarlos de la casa. 50% de niños y niñas entre los 5 y 12 años son agredidos. 60% de ellos piensan que se merecen ese tipo de trato. Entonces se determina de que alrededor de 17.000 niñas menores de 14 años tuvieron hijos en el sistema de salud pública entre el 2009 y el 2016. Entre el 2015 y el 2017 se registraron 27.777 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. 4.584 fueron detectados en el sistema educativo, 2.663 ocurrieron en las escuelas y colegios y la mitad de estudiantes en el sistema educativo han manifestado ser víctimas de acoso. Entonces, problemas que enfrentan los niños y la adolescencia ecuatoriana son el tipo de violencia, incluyendo la de tipo sexual, el embarazo forzado, la violencia que se presenta ahora con mayor razón en lo que son los sistemas escolares, también el aumento o la presencia de lo que son los estados de suicidio como causa de muerte en los adolescentes, uso y abuso de sustancias, también los casos de orfandad que se producen ahora por el aumento de feminicidio y también una negligencia y cumplimiento de las responsabilidades de tipo paternal y maternal. Bueno, la violencia ejercida contra los niños, niños y adolescentes es un grave problema de violación de los derechos humanos, atentando principalmente contra el derecho a la vida, la protección, la integridad, la seguridad, el bienestar y la salud integral. Por eso se elaboraron políticas de sistema de protección de los derechos. Estas políticas están dadas por 3 puntos principales, que son las políticas de promoción, las políticas de protección y las políticas de reparación. Entonces, este Plan Nacional de Desarrollo estableció que estas políticas de protección integral deben contemplar una acción coordinada de todos los entes responsables, sea en el ámbito nacional o local, para permitir de una manera optimizar los recursos y los esfuerzos que se realizan para la protección de los niños y niñas y adolescentes. Entonces, las acciones concretas establecieron lo que es la transversalización de las políticas públicas para lo que es la prevención, protección y erradicación de violencia de los niños, niñas y adolescentes, dentro de lo que son las instituciones estatales y los gobiernos locales. La segunda es promover la voz de los niños, niñas y adolescentes en la prevención y erradicación de la violencia. También incorporar a los consejos consultivos y defensorías en el cumplimiento del plan. Y también el diagnóstico de los organismos de protección de derechos en territorio y asistencia técnica y capacitación a juntas de consejos cantonales de protección de derechos. O sea, un gran refuerzo en lo que es la capacidad técnica y en lo que es el marco legal para ayudar a este tipo de situación. Esto, bueno, hablando del contexto de las personas o los niños que sufrieron trabajo infantil en el Ecuador, hubo una reducción de lo que era de la parte del primer tema que hablaba de lo que era el trabajo infantil. Hubo una reducción de lo que es las brechas del trabajo infantil. O sea, había niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, bajaron su índice de trabajo a un 2%, de 15 a 17 años, del 40% al 15%. El trabajo infantil en el sector rural se redujo del 10% al 5%, y el trabajo infantil de lo que son los niños indígenas se redujo del 16% al 7.7%. Bueno, pero como yo les decía aquí, eso también trajo otro tipo de alteraciones en sus derechos con otro tipo de consecuencias. Se definiría como un aspecto negativo en la reducción de este tipo de afectación hacia lo que son las niñas y adolescentes Vamos en a calidad de trabajo. terminar.
Diego, te agradezco mucho, está muy completo. Ustedes, bueno, son temas que tienen mucha información en internet, pero Sí. desgraciadamente terminamos la hora. Muchísimas gracias a los dos por la exposición. Prácticamente pues nos quedamos, me quedo yo debiéndoles a ustedes un poco de tiempo, pero desgraciadamente pues tengo también clase a las 9. Ya, listo, doctor. Hemos terminado, bueno, ustedes ya sabían el panorama, de todas maneras hemos repasado el panorama de los grupos vulnerables de la pobreza en el Ecuador. Nos ha quedado algunas cosas por profundizar, pero de cualquier manera, bueno, esos son temas que ustedes sería bueno si se interesan pues de buscar en internet. Bueno, hemos terminado esta parte y el próximo día pues tenemos, yo les voy a dar la teoría de lo que es violencia de géneros. Es importante que ustedes estén porque también les voy a explicar el trabajito que tienen que hacer. Entonces, por favor, el próximo jueves, que es ya nos quedan solo 2 temas, violencia de género y buenas prácticas en los servicios de salud. Entonces, por favor, el jueves estén ustedes atentos a la clase, porque con esa base van a hacer el trabajo siguiente. Muchísimas gracias a los dos y terminamos la clase del día de hoy. Venga, listo, doctor. Hasta luego.